Bueno, primero vamos a definir qué es el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson se utiliza para estudiar la relación o correlación entre dos variables aleatorias cuantitativas a una escala mínima de intervalos en un rango de valores de entre 1 a -1. Por ejemplo, la relación entre el peso y la altura, la presión y el volumen, entre otras relaciones. Esta es una medida que nos da información acerca de la intensidad y la dirección de la relación. En otras palabras, es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas, X y Y. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula de la siguiente manera. Este se representa con una R y se calcula dividiendo entre la covarianza de las variables X y Y entre las desviaciones estándar tanto de la variable X por la desviación estándar de la variable Y. La covarianza es una medida estadística diseñada para cuantificar la intensidad de la relación lineal entre dos variables, y esta se calcula de la siguiente manera. La suma del producto de X menos el promedio por Y menos el promedio entre el número de datos. Por otro lado, se encuentran las desviaciones estándar, tanto la variable X como para la variable Y. Y esta se calcula de la siguiente manera. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de X menos el promedio al cuadrado entre el número de datos. Y de esta manera se hace la desviación estándar con respecto a la variable Y. Por otro lado, encontramos las interpretaciones del coeficiente de correlación de Pearson, las cuales son muy importantes. Si R se aproxima a 1, este quiere decir que existe una correlación directa fuerte o alta y los puntos se acercan más a la recta, lo cual indica una asociación positiva o relación directa. Es decir, a medida que aumenta una variable, también lo hace la otra. Como podemos observar en la imagen, los puntos se acercan más a la recta. Por otro lado, encontramos que si R se aproxima a -1, esto quiere decir que existe una correlación inversa fuerte o alta, es decir, que a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye, como podemos observar en las siguientes imágenes. Por otro lado, si R es igual a 1 y R es igual a -1, quiere decir que existe una correlación funcional, es decir, que la variable X y Y están unidas por una fórmula o por una función. Primero vamos a definir si R es igual a -1. Se dice que la relación es perfectamente negativa, es decir, que exactamente en la medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Esto sucede para relaciones funcionales exactas, propias de las ciencias físicas. Y por otro lado, si R es igual a 1, decimos que la correlación entre las dos variables X y Y es perfectamente positiva, cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas, aumenta la otra. Y por último, si R se aproxima a 0, no existe una correlación lineal. Es decir, puede que no exista una correlación lineal de ningún tipo, como la que observamos en esta parte. Es una nube de puntos, la cual es dispersa. O también puede que haya una relación no lineal, como por ejemplo la parábola que vemos en la parte derecha. Y esta es una función cuadrática. Además de tener todas estas interpretaciones dichas anteriormente, se puede tener una con mayor especificación para un análisis más detallado. Siempre que estemos hablando que el coeficiente de correlación de Pearson sea igual a 0, estaríamos hablando de una relación directa. Y si es menor a 0, estaríamos hablando de una relación inversa. Por ejemplo, si el coeficiente de correlación de Pearson me da un valor de entre 0.25 y 0.5, estaríamos hablando de una relación directa media. O otro ejemplo tendríamos que si el coeficiente de correlación de Pearson me lanzara un resultado entre 0.75 y -0.5, estaríamos hablando de una relación inversa moderada.
Bueno, por ejemplo, la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 15 estudiantes del grado décimo de un determinado centro educativo. Nos piden calcular, primero, determinar si existe o no una relación lineal entre los datos. Para esta, la fórmula que nos va a permitir calcular esto es el coeficiente de correlación de Pearson. Y segundo, nos piden obtener un diagrama de dispersión para estos datos. Bueno, nos dan la siguiente tabla, en la que encontramos la primera columna denominada altura en centímetros y la segunda, la columna llamada peso en kilogramos, que equivale al eje de las Y. Bueno, ya tenemos esta tabla con sus respectivos datos. Para tener en cuenta, en la parte derecha vamos a tener las funciones o las fórmulas para calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Como podemos observar, necesitamos para la covarianza X menos el promedio de X por Y menos el promedio de esa misma variable. Entonces procedemos a calcular la media aritmética o también llamada promedio, que es la suma de los datos de cada columna. Como podemos observar, nos da un valor de 2.435 para la columna X y para la columna número 2, 891.0. El promedio para la variable X es igual a 162.33 y para el promedio de la variable Y es igual a 59.45. Ya cuando tengamos estos promedios, ahora sí podemos calcular tanto la columna número 3 como la columna número 4. Entonces, ya cuando tengamos estos dos valores, ahora sí podremos calcular la columna número 5 y número 6, que son estas que observamos en pantalla, que es X menos el promedio de X al cuadrado. Y lo mismo con la columna número 6. Ya cuando tengamos estos resultados, vamos a pasar a la última columna, la cual equivale a la multiplicación de la columna 3 y 4, que es esta que observamos en pantalla. Ya después de esto, el último paso, vamos a calcular la suma de estos valores que aparecen en las tres últimas columnas, y son respectivamente para la columna número 5, 4.965.33, para la columna número 6, 5.427.44 y para la última columna un valor de 4.676.63. Bueno, ahora sí podremos calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Para esto ya tenemos la covarianza y las desviaciones estándar. Como ya observamos en la tabla anterior, estos dos valores ya los calculamos, que es este que encontramos acá, 4.676.63. Y este es el valor correspondiente que encontramos aquí, entre el número de datos, que son los 15 estudiantes, lo cual nos da como resultado 311.73. Y ahora sí calculamos tanto la desviación estándar para la variable X y para la variable Y, que es igual a la suma de X menos el promedio al cuadrado. Regresamos a la otra diapositiva y nos da un valor de 4.965.3, que es este valor que está acá entre el número de datos, que es igual a 15. Y esto nos arroja un resultado de 18.194. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con la desviación estándar con respecto a la variable Y. Ya cuando tengamos estos valores, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que es igual a la correlación, en este caso arroja el resultado de 311.73 entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Y esto nos arroja un resultado de 0.90. Ya cuando tengamos este resultado, ahora sí podemos interpretarlo.
Como el resultado nos arrojó 0.90, esto quiere decir que existe una correlación directa, fuerte o alta. Es decir, que los puntos se acercan más a la recta, como podemos observar en las gráficas. Esto quiere decir que a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. Bueno, en segundo lugar, vamos a definir qué es el coeficiente de correlación de Spearman. El coeficiente de correlación Rho de Spearman, o también llamado coeficiente de correlación por rango, es el mismo coeficiente de correlación de Pearson, pero aplicado luego de efectuar una transformación de los datos originales de las variables en rango, tomando valores entre -1 y 1, y se interpreta de la misma manera que el de Pearson. Este coeficiente se denota comúnmente como RS. Este coeficiente se emplea cuando una o ambas escalas de medida de las variables son ordinales, es decir, cuando una o ambas escalas de medida son posiciones. Por ejemplo, el orden de la llegada de una carrera, el peso de atletas, entre otros ejemplos. La fórmula. El coeficiente de correlación de Spearman, como ya venía diciendo, se representa por RS y es igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de las diferencias entre los rangos al cuadrado. Como observamos aquí, esta es igual a x menos y sobre n, que es igual al número de datos, por n al cuadrado menos 1. Bueno, ejemplo. Un psicólogo está interesado en conocer la influencia del clima organizacional sobre el estrés de los trabajadores de su planta, y para saberlo administró dos escalas, una del clima organizacional y otro que mide el estrés a un grupo de 10 trabajadores. El coeficiente de correlación de Spearman será calculado con base en los siguientes resultados obtenidos tras la aplicación de las dos escalas mencionadas anteriormente. Entonces, la primera columna está definida como clima organizacional eje X y la segunda por el estrés eje Y. Primero que todo, hay que ordenar los valores de menor a mayor por columna, y estos estarán en la parte de la columna número 3 y número 4, denominados rango X y rango Y. Para rango X vamos a enumerar de menor a mayor los datos de la columna número 1. Por ejemplo, el dato o el puntaje menor es 41, por lo tanto va a tener el puntaje de 1. Y por último, el número 62 es el mayor puntaje de la columna número 1, por lo tanto va a tener el mayor puntaje en la columna número 3. Por otra parte, también vamos a hacer lo mismo con el rango Y o con la columna número 4. Es decir, vamos a tomar la columna número 2 o eje Y. Por ejemplo, el número 1 corresponderá a el dato menor y el número 15 al dato mayor. Como por ejemplo, observamos aquí que 15 equivale a 10. Ya cuando tengamos estos valores, vamos a crear una nueva columna denominada D o diferencia de rango, que es igual a X menos Y. Por ejemplo, 1 menos 10 es igual a menos 9. 2 menos 9 es igual a menos 7 y así sucesivamente con todos los valores. Luego de que ya tengamos este resultado, ahora sí procedemos a la última tabla denominada diferencia de rangos al cuadrado. Entonces vamos a calcularlo. Menos 9 al cuadrado me da un valor de 81. Menos 7 al cuadrado me da 49 y así sucesivamente con todos los datos. Ya cuando tengamos todos estos datos vamos a sumarlos y me da un total de 330. Para calcular el coeficiente de correlación de Spearman, simplemente vamos a reemplazar el valor de la diferencia del cuadrado. Tiene un valor de 330 por 6 entre el número de datos, que equivale a los 10 trabajadores, por el número de datos al cuadrado menos 1. Y toda esta función o fórmula me da un resultado de menos 1.
Como ya veníamos diciendo, el coeficiente de correlación de Spearman se interpreta de la misma manera que el coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, que como este resultado me arrojó un -1, quiere decir que existe una asociación perfectamente negativa entre los rangos. Bueno, espero de que haya quedado claro la temática tanto del coeficiente de correlación de Pearson como el coeficiente de correlación de Spearman. Gracias por su atención. Chao.